Bueno, buen día a todos. Hoy como tal vamos a continuar con lo que es la sesión, ¿verdad? De la parte de desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? Mayormente lo que hemos venido haciendo es desde la parte de consola y de hecho lo que vamos a retomar para esta sesión, para irlo retomando un poco y para que tengamos una idea, esta sesión se va a enfocar en el material que teníamos de C Sharp básico, donde teníamos básicamente una línea de consola, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos claro y hoy que nos vamos a pasar un poquito, vamos a pasar de esta sección en Visual Studio a otra que es con otros de los programas que estábamos usando y también para que lo tengan presente lo puedan descargar en su momento. Porque bueno, lo que veníamos hablando era en sí es el tema de aplicaciones o en este caso servicios REST, ¿verdad? Que es, es el tema que nos interesa para cuando, bueno, cuando nuestra aplicación requiera ir más allá y conectarse con datos que tal vez no están necesariamente definidos en la aplicación, ya sea que son datos dinámicos, ¿verdad? O que se traen a nivel de empresa o es algo que tenemos hospedado tal vez en algún otro servidor, no necesariamente los contenidos van a ser siempre los mismos, ¿verdad? En el caso de la aplicación móvil, ¿verdad? Y eso supone que, bueno, no tengamos que pasar por, tal vez en el caso de que si queremos publicar algún dato nuevo para un cliente, no tengamos que volver a pasar incluso como por todo el proceso de tener que publicar la aplicación solo para que a ese usuario, ¿verdad? Le aparezca un, por decir, algún punto de venta nuevo en la aplicación móvil, ¿verdad? Eso mayormente se maneja o se suele realizar mediante un servicio web, ¿verdad? Que alimenta a la aplicación. Entonces, si retomamos un poquito, de hecho, parte de la sesión que veníamos haciendo antes de esta, tocaba el tema de aplicaciones conectadas y el tema de REST. Entonces, lo que estuvimos usando como parte de las pruebas un poquito es esta aplicación, se llama Postman, voy a colocárselas por acá, ese es el nombre. Y de hecho lo pueden descargar ya sea en línea o mediante algún otro, en este caso, herramienta. Creo que les puedo mostrar por aquí un poquito dónde lo pueden descargar o les puedo compartir el link también. Pero es una de las formas donde lo podemos también descargar. Entonces voy a darle por aquí, voy a crear una nueva ventana y vamos a buscar, de hecho, si lo recuerdo bien, creo que es Get Postman. Vamos a ver si está por aquí. Getpostman.com, sí. Y ahí lo podemos descargar, ¿verdad? Para que les quede de referencia en lo que vamos a utilizar como parte de los ejemplos que vamos a ver. ¿Qué hacemos básicamente? Es, digamos que es como utilizar el browser, ¿verdad? Pero con un poquito más de añadidos, ¿verdad? Y parte de lo que hicimos en esa sesión, si recordamos, estuvimos utilizando modo de pruebas una web API de .NET y es básicamente un servicio web que está disponible y está publicado en Azure. Esta dirección va a quedar como parte del código, es la que vamos a explorar y vamos a como tratar de entender un poquito qué es lo que está sucediendo y para que veamos también el uso que se le da a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque generalmente tal vez y sobre esto, usualmente lo que nos dan, en el caso de desarrolladores, es nos dan el acceso, ¿verdad? El punto de acceso en la red, en este caso en Internet, donde está disponible nuestra API, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra API que vamos a usar para efectos de esta sesión. Y veremos que entonces, puntualmente lo que hay de datos, nosotros los podemos consumir. Los podemos consumir, en este caso, desde la aplicación y mediante las reglas, o en este caso, todo lo que está definido en en este caso, en la parte de restaurant, en su, digamos que su idea como tal, y como lo vimos en esa sesión, bueno, el estilo como tal que supone desarrollar servicios web mediante REST, ¿verdad? Que es una forma de desarrollar servicios. Como han habido otras en el tiempo y que, bueno, nos permitió conectar diferentes tipos de puntos, ¿verdad? Ya sean diferentes aplicaciones o cosas hechas ya sea con sockets o con XML o datos que van y vienen, pues venía siendo la forma como se comunicaban las aplicaciones. Ahora se hace de una forma, digamos que más abierta, más estandarizada y también, digamos que poniendo bastante en el tema de desarrollo, la parte de lecciones aprendidas y también mejores prácticas para hacer este tipo de cosas. Entonces, para efectos de esta prueba, supongamos, o lo que vamos a hacer en esta sesión, supongamos que somos desarrolladores, ¿verdad? Y vamos a
en este caso, conectar nuestra aplicación con un tercero, un proveedor que en este caso lo que nos está dando es su API, y pues su API es básicamente un listado de productos que nosotros queremos mostrar en nuestra aplicación. Como tal, la API, bueno, esta es nuestra, se puede decir que nuestra URL base, ¿verdad? Aquí si lo vemos no nos muestra nada, digamos que al nivel del explorador. Es por eso que también, de hecho, buscamos usar otro tipo de herramientas, porque digamos que, salvo que la persona o el desarrollador que está detrás se dedique a desarrollar la parte web también, por ejemplo, en este caso, si lo ven acá, esto lo que tenemos es básicamente una página con HTML muy básica, ¿verdad? Cosas que hay por ahí, y pues no hace más que eso, ¿verdad? Si vemos o exploramos un poquito más de cosas, de hecho es parte de lo que vamos a suponer para este ejercicio. Digamos que nuestro, en este caso, proveedor, nos está dando lo que es la lista o el listado de productos que vamos a mostrar en esta dirección, que es en este caso barra inclinada API, que este barra inclinada API, digamos que no es que todos los servicios REST que encontramos en Internet están con este punto, por decirlo así, o esta sección, sino que es usualmente una forma, ¿verdad? API es por básicamente la línea o la forma de poderlo comunicar, es un acrónimo, y pues ahí nos va a permitir como partir de un directorio, por decirlo así, en la web, si lo vemos de esa forma, donde podemos acceder a la información. No son archivos físicos como tal, es más, en este caso, una representación o un resultado de algo que está detrás. Digamos que para efectos de este no sabemos de dónde viene, probablemente esté en una base de datos y se esté alimentando por ahí con SQL Server o Oracle, el que ustedes gusten. Pero digamos que para efectos de nosotros como consumidores de este servicio, lo único que obtenemos es eso. Entonces, si lo vemos, lo que está sucediendo en este momento es, o lo que hicimos como usuarios, es ir a explorar esta dirección. Básicamente lo que hicimos fue un get, ¿verdad? Si lo hablamos más en terminología, en este caso, y utilizamos más línea, digamos, de REST, lo que hicimos fue un get a esta URL. REST se basa mayormente en dos principios, ¿verdad? Que son, en este caso, los verbos o las acciones, ¿verdad? Que en este caso lo que hacemos es un get, ¿verdad? Un get como tal es la acción. Vimos que también hay post, también hay put, y también hay delete, ¿verdad? Que son como los verbos. Esto los vamos a ver un poquito más con la herramienta, ¿verdad? Pero digamos que como usuarios no tenemos idea de qué estamos haciendo, nada más le dimos clic al botón o le dimos enter, y lo que estamos consumiendo o obtuvimos de resultado es esto de acá. No es HTML como tuvimos en esta ocasión, pero son formas en que los contenidos mediante la web, ¿verdad? Por lo diversa que es, nos permite saber eso. Supongamos que, por ejemplo, eso lo podemos manejar a manera de ejemplo nada más. Nuestro cliente nos dice, bueno, quiero ver las imágenes de esos productos. Entonces tal vez hay algo que diga como producto, una forma en este caso, y es donde le sacamos más provecho a las URLs, ¿verdad? Que esto es para organizarnos. Podemos decir que, qué sé yo, si el producto uno y queremos ver la foto, por ejemplo, esta podría ser una de las URLs que podríamos utilizar, si esa es la convención, ¿verdad? Que en este caso, en la parte de REST, digamos que no existe el término de contrato, sino es más bien, bueno, utilizamos las URLs como nuestro contrato, nuestra forma de comunicarnos y saber dónde están ubicadas las cosas, ¿verdad? No obtengo en este caso un segmento de el dato y, no sé, tal vez si lo viéramos como posiciones en un resultado, un arreglo o algo, me dice dónde está la foto. No, mi foto está en esta URL, y pues yo lo que le hago en este caso es irme a traer esa foto, ¿verdad? Que sería un get como tal. Los dos términos más, digamos, utilizados, ¿verdad? Se puede decir que para la parte de web son get y post, ¿verdad? Que el post lo podemos asociar más como cuando queremos enviar un formulario, ¿verdad? Lo que sucede detrás es usualmente un post. Entonces, ahí es donde, digamos, es importante tener claro esa terminología antes de pasar a las herramientas. Porque, digamos, de este ejemplo que estamos haciendo, vamos a pasar después más a algo, en este caso, una herramienta, digamos que es como una mezcla de desarrollo un poquito y un browser, pero es básicamente un debugueador o un inspector, podríamos llamarlo de esa forma, para ver qué está sucediendo detrás a nivel de la página, ¿verdad? A cómo utilizaríamos tal vez otras herramientas como para tratar de tracear, ¿verdad? O rastrear qué cosas están pasando en determinado sitio, ¿verdad?
Sobre esto, entonces, lo que vamos a hacer al final de la sesión, cercano al final, es que, bueno, este mismo paso que estamos haciendo, de ir nosotros a traer esta información o a traer, en este caso, los productos, como veníamos haciendo, vamos a consumir estos datos y los vamos a mostrar en una aplicación de consola, ¿verdad? Básicamente para que tengamos la idea de que, bueno, esta terminología y lo que aprendimos en su forma tal vez más básica, desde una línea de comandos, nosotros la podemos ejecutar y también podríamos llevar eso eventualmente a una aplicación móvil, ¿verdad? Por ejemplo, casi que cualquier otro tipo de aplicación, y es una de las grandes ventajas en este caso de utilizar REST, ¿verdad? A nivel de arquitectura, sentamos como la base de las cosas que vamos a poder disponer, o en este caso que alguien dispone por nosotros. Si pensamos o tomamos el ejemplo de nuestro proveedor, bueno, él tiene en su servicio, en su servidor consolidada toda esa información, puede habilitar los puntos para que cualquier tipo de programa, ¿verdad? Obviamente en esto, dependiendo de, también hay consideraciones de seguridad y también para la parte de identidad, ¿verdad? Que es todo un tema también, pero igual es algo que se puede hacer. Digamos que para efectos de este, nuestra base de datos es pública, nos interesa, digamos que, abarcar casi que cualquier tipo de aplicación o servicio que queramos mostrar este catálogo, queremos hacerlo visible a la web, entonces digamos que esto es válido para poderlo hacer de esa manera y que eventualmente cualquier, llámese aplicación, llámese un bot, un elemento, no sé, casi que cualquier cosa que podría alcanzar en internet, pueda conocer de estos productos y quiera tal vez interesarse en este catálogo, ¿verdad? Que si lo vemos ahí lo que tiene entre datos, si lo vemos un poquito, son como codificado, ¿verdad? Que dice aquí como bed, pero podemos tal vez adivinar un poquito, ¿verdad? Bench, que es como banca, chair es silla, ¿verdad? Y couch, que es sillón. Entonces, tiene sentido lo que hay detrás, lo que se está obteniendo aquí es básicamente JSON, que es bueno, como lo vimos también como parte de esa sesión, es una nomenclatura de JavaScript para representar lo que son objetos. Está basado en elementos de atributo y valor, como lo vemos aquí. Tenemos un nombre y se llama cam, ¿verdad? Que es un producto. Podría ser un atributo de tal vez una tabla de la base de datos. Quién sabe, el servidor como tal es el que se encargará de eso, pero sabemos que hay varios elementos aquí dentro y los podemos, en este caso, interpretar. Para el caso en que nosotros necesitemos, y eso es muy común también para casos en que, por ejemplo, tal vez lo que nos dio este proveedor, o en este caso quien provee el catálogo, fue esta información y tal vez no tenemos como esa comunicación directa o no sabemos quién lo hizo o tal vez está muy ocupado y no nos puede explicar mucho de qué se trata. Hay diferentes herramientas que podemos utilizar para entender un poco la información y de ahí poderla procesar. Entonces, esa es la parte que nos interesa más para efectos de este, y hay varias herramientas. Una de ellas se llama JSON Lint, si la ven acá. Es básicamente una herramienta para poder interpretar un poquito mejor contenidos en formato JSON, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si pegamos ese resultado que está aquí, podríamos ver entonces que para lo que tenemos de contenido, por ejemplo, si le damos hay un botoncito por aquí usualmente, que es validar JSON, él nos ayuda a acomodarlo un poquito y se vuelve más interpretable, ¿verdad? No pasa tal vez como con XML, o digamos que viene siendo como una equivalencia a nivel de contenidos. Hay varios elementos dentro, ¿verdad? Y vemos un poquito la estructura, que eso es bastante importante. Vemos que de hecho esto empieza con paréntesis cuadrados, para los que usamos mayormente Java o C Sharp, eso es una ayuda, sí, es básicamente como un array, digamos. Y dentro hay elementos que podríamos decir que son objetos. Si lo vemos ahí, aquí hay uno. Ahí está, entonces lo podemos interpretar un poquito mejor. Dice, el producto, si lo interpretamos, ¿verdad? De dónde venía. Esto venía de productos. Tiene un atributo que se llama nombre. Se llama cama. Tiene precio. Y tiene cantidad. Esto nos podría representar lo que tienen en stock, ¿verdad? Lo que hay en la tienda. Y vemos que está, digamos que en cierta forma normalizado, ¿verdad? Si tenemos aquí más detalle, el siguiente, vemos que dice bench, ¿verdad? Entonces ahí está, si tiene los mismos atributos que el anterior, el nombre fue lo que varió como tal, varió el precio y varió la cantidad. Pero digamos que es interpretable. Yo podría, dado que esto está normalizado, podría construir un programa que lo lea y pues podría listar lo que son esos productos.
¿verdad? Que es la parte que vamos a ver hacia el final. Esto que estamos haciendo, de nuevo, es muy a nivel, digamos, de usuario, digamos que lo más que podemos llegar a atravesar a nivel, digamos, de usuario, ¿verdad? Con cierto, digamos, conocimiento, idea, ¿verdad? O en este caso, si le dijeron, bueno, lo que viene detrás es un JSON, en el peor de los casos lo googleo y me encontré que esta es una herramienta y, bueno, ya lo puedo interpretar. Luego vamos a ir con, digamos, los casos un poquito más complejos, digamos, o en la parte de lo que es ya como tal de desarrollo, ¿verdad? Porque hasta este punto se puede decir que lo que hay o lo que me muestran, salvo que yo sepa o de qué se trata como tal el JSON, lo que lo investigue, no puedo ver más detalles, digamos. Pero hay formas en que podemos revisar un poco más o ver qué hay detrás de esa API. Para casos puntuales, cuando nos interesa investigar y conocer qué es lo que nos están dando, ahí es donde utilizamos este tipo de herramientas como Postman, ¿verdad? Volviendo al punto, básicamente, para darles un poquito de historia, fue una herramienta que se originó mayormente del lado de fue como una herramienta disponible para Chrome, que de hecho creo que todavía por ahí está. Si venimos aquí a la tienda de aplicaciones de Chrome, ¿verdad? Aquí está. Y de hecho lo que he ido haciendo, ¿verdad? La gran, digamos, la opción que ha tenido, pues ellos como tal habilitaron o se fueron más al modelo de aplicación aparte, ¿verdad? Para no tener que, en este caso, depender de Chrome, ¿verdad? Y pues digamos que ser un poquito más abiertos como herramienta. Pero la herramienta es, digamos, muy simple. En este caso, a veces tal vez nada más hay que entender un poquito la terminología. La primera pantalla cuando yo lo abro lo que me muestra es esto, pero sin meterme mucho en ello, ¿verdad? Que es muy como técnico, yo podría utilizarlo desde acá. Y si lo ven, parece como un browser, pero digamos que es un browser más, pero para contenidos, no para, en este caso, cosas como páginas, ¿verdad? Utilizarlo como a diario, salvo que sea un desarrollador, digamos que no tendría mucho sentido. Pero si lo vemos acá, lo que nos da es un poquito más como de amplitud con lo que estamos haciendo, lo que estamos obteniendo. Porque, por ejemplo, si yo voy a Google, ¿verdad? Veo aquí que tengo opciones para ver las acciones, ¿verdad? Que estos son basados no en Postman, sino más bien en la web como tal. Y vemos que aquí puedo hacer entonces un get, un post, un put, ¿verdad? Todo esto es la terminología. Cada uno tiene su especificación y si quisiéramos llegar a saber o andar más en ellos, pues bueno, el mejor punto de referencia sería la www, ¿verdad? Que en este caso es la entidad que regula, ¿verdad? O en este caso, pues establece lo que son las bases, ¿verdad? O la forma, la estructura en que consumimos la web, ¿verdad? Pero si lo vemos aquí, digamos que como usuarios, ¿verdad? Simplemente lo que nos interesa es, a partir de una dirección, hacer un send, ¿verdad? Que esto sería como ir a la página, si lo que hiciéramos fue traer la página. Y vemos que por aquí, digamos que sí tenemos como un poquito de opción de ver o hacer un preview de lo que viene, pero lo que nos interesa es lo que está detrás, ¿verdad? Que en este caso es un HTML, ¿verdad? Es algo que en este caso desarrolló Google como parte de esta página y pues ahí vemos el contenido. Si yo lo quisiera ver un poquito más como crudo, ¿verdad? O en este caso ver qué viene, digamos que esta sección de acá es donde me ayudaría un poquito más, ¿verdad? Porque tal vez ahí me puedo guiar con lo que son los elementos o tengo esta pestaña que es pretty, ¿verdad? O una forma de verlo más bonito para lo que tenemos. Entonces, de nuevo, como lo estamos utilizando, la herramienta de Postman nos va a permitir eventualmente examinar casi que cualquier petición que sea descubierta, ¿verdad? O en este caso que pueda ser alcanzable por la web. Entonces, este ejemplo que teníamos en el browser, ¿verdad? Que es este de aquí, nosotros también lo podemos ir a conocer acá, o en este caso, digamos que vamos a abrir una nueva pestaña, ¿verdad? Como lo venimos haciendo en el explorador, lo vamos a hacer entonces aquí también. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente, o si no lo conocemos bien, hacemos simplemente un get. ¿Qué pasa con, en este caso, digamos que lo usual en esto, la parte de lo que son proveedores, ¿verdad? De APIs, en general nos vamos a encontrar que la mayoría de las veces lo que hacen es habilitar lo que son un poquito como de puntos de acceso o documentación, a modo de que yo podría ver aquí qué puedo consumir y qué no puedo hacer. Eso en .NET y bueno, más que en .NET incluso es a nivel como de estándar, lo veremos o lo conoceremos como Swagger, que Swagger es como se escribe así. ¿Verdad? Y si lo buscamos nos vamos a encontrar un montón de cosas, pero es básicamente una forma en que nosotros podamos em, obtener documentación. Si yo busco sobre el tema de Swagger Web API, eso lo podemos ver también
tal vez como parte de alguna sesión o algo extra, podríamos ver que, digamos que idealmente si alguien o como un proveedor de servicio, en este caso alguien que alimenta o que pone a disposición sus datos, sería muy bueno y ayudaría muchísimo, y eso es como a nivel de experiencia en desarrollo, que nos habilite un Swagger, ¿verdad? Que es como el término más, digamos, estándar hoy en día, que te permite ver qué hay detrás. Y si lo vemos, como que tiene un poquito más sentido con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Si lo ven aquí, y aquí están los verbos, ¿verdad? Este es el get, esta es la dirección donde yo lo podría consumir, y aquí está un post. El post vendría siendo entonces una forma en que yo podría, por ejemplo, si yo quiero, muy a como venía haciendo, traerme lo que son los clientes, hago un get. Si hago un post, ¿verdad? Digamos que quiero registrarme como cliente, lo que haría sería una acción de post, y esto de hecho lo puedo hacer del lado de acá, de lo que es en este caso el Postman. ¿Por qué? Porque entonces el Postman, para los casos, digamos que hacer un get es muy fácil, tan fácil como abrir una pestaña nueva en el explorador, pero hacer un post no es tan fácil. Entonces, para hacer un post, generalmente lo que hacemos es componerlo un poquito más, por ejemplo aquí, y nosotros tenemos la opción de, en este caso, también incluirle lo que es básicamente lo que se denominan las cabeceras, que es lo que vamos a hablar un poquito en esta sección, pero digamos que el post es algo que podemos ver en otro momento. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a investigar con esto? Bueno, vamos a hacer entonces el get, ¿verdad? Como venimos. Y de hecho, ven que de una vez tengo, ¿verdad? Sin tener que salirme de esta herramienta, tengo la opción de ver qué cosas trae, ¿verdad? En este caso la app. Y lo muestra de una forma bonita, ¿verdad? Es interpretable, la puedo leer. Entonces, como desarrollador me va a servir un montón. Y de este aquí puedo verla ya sea en crudo, ¿verdad? Tal cual como viene y digamos que puedo hacer una vista previa, pero no tiene mucho sentido. Entonces, como estamos debugueando, en este caso lo que estamos haciendo con esta herramienta, estamos depurando la red o estamos investigando qué trae. Vemos que a nivel de red lo que trajo esta petición fue básicamente este contenido. Y vemos que de hecho viene con el contenido, no, digamos que no suele viajar solo, en este caso a través de la red, sino que viaja con cabeceras. Cabeceras es básicamente metadata o meta información donde podemos saber qué cosas vienen aquí. Entonces, si lo vemos o revisamos un poquito, de hecho esto nos permite ahí como para investigar un poco y saber de hecho qué viene detrás. Vemos que aquí hay un content encoding, ¿verdad? Que esto es básicamente, y aquí me ayuda también bastante la herramienta, me dice, es el tipo de encoding o cifrado, ¿verdad? Usado en los datos, ¿verdad? En este caso es el zip, que es, bueno, un estándar en ese tema. Vemos que también viene, y esta es una de las más comunes, viene el content type. Y este content type es un poquito me dice, ¿verdad? A nivel de web. Y ahí es donde también, de hecho, estos se agarran casi que todos los browsers, ¿verdad? Si vemos tal vez, y esto lo podemos comparar lado a lado, esto nos puede servir bastante. Si vemos, por ejemplo, cuando hacemos el get del HTML, ¿verdad? Por ejemplo aquí, si yo voy a la parte de las cabeceras, de hecho más bien, bueno, eso es bueno también diferenciarlos, ¿verdad? Más que todo cuando usamos la herramienta o cuando lo estamos viendo por primera vez. Vemos que aquí son básicamente, déjenme cambiarlo para acá. Son básicamente, yo puedo incluir cabeceras a nivel de lo que se envía, digamos que como parte de la llamada que estamos haciendo al servidor, y también obtengo headers de respuesta. Entonces, estos de aquí son de, por decirlo así, de salida. Esto es lo que entra. Y de aquí, por ejemplo, y seguimos con el caso de HTML, ¿verdad? Aquí vienen muchas más cabeceras. ¿Lo ven? Viene el contenido, y como les decía, el contenido no viene solo, usualmente no es únicamente lo que traemos o el contenido o la página. Como usuarios tal vez no nos interesa, pero como desarrolladores ahí sí nos empieza a interesar más. ¿Por qué? Porque vemos aquí diferentes cabeceras, ¿verdad? Que esto puede venir y variar dependiendo de cada servidor, pero las más usuales, digamos, o las más comunes ver, son como estas. Digamos que si como usuarios nunca habíamos visto que el content type o la cabecera con la que viene una petición web es en este caso de este tipo, tal vez no le habíamos prestado atención, pero si lo revisamos con detalle, vemos que lo que viene a nivel de contenido es texto, perdón, slash, ¿verdad? HTML, ¿verdad? Porque a través de la web no solamente hay HTML, hay imágenes, hay texto, hay JSON, hay XML y hay técnicamente cualquier representación. Entonces, esa representación, ese concepto, es súper importante para cuando estamos hablando de terminología REST, ¿verdad? Porque es una forma de ver las cosas, básicamente. Y con las URLs,
tengo casi que el campo abierto, ¿verdad? Para que si yo necesito traer algo, pues bueno, es cuestión de, o en este caso, mostrarlo. Puedo decidir qué tipo de formato se va en qué formato va a venir, en qué dirección va a venir y qué voy a resolver. Entonces, de ahí que, y eso es una de las razones por las que REST se ha extendido, digamos que tanto y nos ha permitido hacer ese tipo de cosas. Yo podría prácticamente, si quisiera, qué sé yo, eh, indexar o poner un servicio web, por decirles algo, a nivel de mi empresa, digamos, o en este caso, no sé, Google o cualquiera, yo podría técnicamente representar todo lo que hay dentro de esa empresa, desde, por decirles algo, si fuera algo como clientes, o podría hacerlo a nivel de, en este caso, qué sé yo, servicios, o podría, no sé, por decir algo, organización. Técnicamente con las URLs es la parte valiosa que tienen, no estoy limitado a que mis datos, digamos, estén en cierto formato, en cierta secuencia, sino que puedo organizarlo como organizaría un directorio, una carpeta, ¿verdad? En mi máquina. Y con eso, pues bueno, puedo también dar a conocer lo que es esa información y que alguien más la pueda consumir. Si lo vemos en el caso, y retomando lo que veníamos hablando de las cabeceras, ¿verdad? El content type, veanlo aquí, este es texto, HTML. Vean la diferencia cuando mostramos esto a nivel de la API, ¿verdad? Aquí obtenemos, digamos que menos cabeceras para hacerlo también más fácil de entender. Vemos que entonces lo que viene aquí o lo que varía es, por aquí en un lado dice application/JSON y en el otro dice texto HTML. Entonces es una forma de indicarle incluso al browser cómo él tiene que interpretarlo. Entonces eso es lo que usualmente, bueno, se dice que eh, si lo que en este caso es un contenido y está en un formato HTML y con esta cabecera, digamos que el browser debería estar en capacidad de saber lo suficiente para mostrarlo como una página. Y en este caso también tenemos lo que son que es la fecha, ¿verdad? Este de expira, esto no nos interesa mucho, pero vemos que aquí viene la información un poco de qué servidor estamos consumiendo, ¿verdad? En este caso, y tenemos esta otra, que es la de status. Esta es súper, súper importante porque nos dice como tal cuál fue el resultado de lo que realizó el servidor, ¿verdad? Y sobre esto utilizamos los famosos códigos, ¿verdad? Que eso es otro, digamos que otra de las partes, ¿verdad? Que utilizamos de la web y que también, en este caso, REST le saca provecho. ¿Por qué? Porque si, digamos, si fue un código 200, ¿verdad? Que el código 200 es, en este caso, un OK, tenemos otros, ¿verdad? El más tal vez famoso para informáticos es el 404, ¿verdad? Que es el 4, el famoso no encontrado, ¿verdad? Y ya como podemos tener otros, ¿verdad? Que son usualmente el código 500 en adelante, son usualmente errores de servidor, por ejemplo. Tal vez en el caso que el servidor, pues, tardó demasiado tiempo y explotó, o en este caso que tal vez tuvo un error y pues la consulta falló y pues viene todo ahí un tema de que no la pudo resolver. Entonces la respuesta, al menos si el servidor, por ejemplo, falló, no pudo completar la petición, igual yo como cliente puedo darme cuenta o puedo saber cuál fue el código de respuesta. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque viene a reemplazar otras formas en que se venían comunicando sistemas, ¿verdad? Tal vez antes mediante ya sean sockets o algún otro tipo de comunicación. Digamos que, bueno, sockets estaba bien, puedes usualmente abrir un socket, comunicarte a través de la red, pero para eso ya digamos que hoy en día tenemos HTTP y ya es una consolidación, ¿verdad? De formas de comunicarse y es mucho más abierta a yo tener que definir cómo se comunican, en este caso, los sockets o a nivel de lo que son las aplicaciones. Esto de la parte entonces de las cabeceras es lo que usualmente vendría, ¿verdad? Si lo vemos en el otro ejemplo, lo que vamos a ver es básicamente menos cabeceras, pero igual pueden venir diferentes. O sea, como vienen 7 en uno, vienen 12 en otro, si lo ven por acá. Entonces ya con esos contenidos, digamos que yo podría hacer un poquito más, digamos, de cosas, o al menos sabiendo que si lo que me devuelve es un JSON y esta es una URL, y con el tiempo pues siempre se va a mantener trayéndome esa información, yo podría consumirlo a nivel de usuario, ¿verdad? O aplicación de usuario. Y esto lo podría hacer, digamos que técnicamente sobre cualquier otro contenido, ¿verdad? Si es una API, ¿verdad? O si lo vemos más en terminología, si es una API REST, entonces pues usualmente debería tener la opción a mí como desarrollador de poder consumirlo con, en este caso, JSON
y lo demás, pues, digamos que corre más por mi cuenta, ¿verdad? En el caso de que ya lo desarrolle o que lo haga o que quiera en este caso mostrarlo de una forma bonita, con colores y todo lo que quisiera. Este X Power BI es muy común verlo. Nos confirma que de hecho lo que está detrás es bueno, es un servidor. Aquí se ve que es Azure, pero bueno, está hecho en ASP.NET y es puntualmente una web API. Entonces, en otro caso, después podremos ver un poquito más qué hay detrás y ya de ahí verlo con más detalle. Pero digamos que para efectos de esto nos interesa, no estamos viendo tecnologías de servidor, estamos viendo una tecnología cliente, ¿verdad? Entonces vamos a usar una tecnología cliente para consumir esta información. Entonces, para mantenerlo igual simple, y digamos que lo que nos vamos a enfocar en esto es mayormente en estos contenidos, vamos a hacer un programa muy simple que lo que va a hacer es mostrarnos, vamos a mostrar diferentes cosas, pero digamos que al final lo que nos interesaría o idealmente es mostrar 3 líneas o 4 líneas según lo que haya en cantidad de productos de lo que hay en el catálogo. Yo podría decirle, digamos, o si lo pensáramos como una terminal de supermercado o algo, si yo quisiera ver o listar esa información, yo podría mostrar que tal vez lo que tengo en mi carrito, en este caso como parte de mi compra, tengo que voy a comprar tal vez cama, la banca, la silla, el sillón y una almohada. Yo podría, digamos que, extraer básicamente estos 3 elementos y mostrarlos en pantalla. Podría hacerlo técnicamente o cualquier otro dato, pero digamos que lo que nos interesa es mostrarle al cliente, ¿verdad? Una pantalla, tal vez si lo retomamos a como lo veníamos haciendo. De hecho, este, como les decía, va a ser el proyecto que vamos a usar como base. Los otros, digamos que lo vamos a dejar por ahí sin correr. Y yo puedo escoger aquí cuál programa voy a correr, ¿verdad? No voy a correr nada móvil, voy a correrlo en C# básico, que fue el que teníamos en la última sesión. Y lo que teníamos hecho hasta ese momento es algo como esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a preparar esto? Bueno, vamos a, en este caso, cambiar un poquito el programa. Vamos a retomar en dónde quedamos con eso para cambiarlo un poquito más y hacerlo más como un segundo programa, básicamente. Vamos a crear, por decirlo así, otra lógica, ¿verdad? Para poderlo correr y lo vamos cambiando poco a poco. Si recordamos, lo que teníamos acá, sin verlo mucho, era básicamente el uso de variables. Utilizamos el if, el else, teníamos arreglos, hasta donde estuvimos viendo también las diferentes formas en que lo podíamos, en este caso, declarar y asignar. Y básicamente lo que hicimos fue un uso de arreglos. Si lo recordamos, esto es una aplicación de consola, entonces usualmente lo que tiene es este punto de acceso, punto de arranque, y tengo acá como tal la clase que lo contiene. Entonces, lo que vamos a tener dentro de esto es básicamente, digamos que lo que vamos a hacer es quebrar un poquito el programa para partirlo en dos. Básicamente, digamos que lo que está antes lo vamos a manejar como parte uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? De hecho, que vamos a como que separar el código primero, por decirlo así. Vamos a hacer un código completamente nuevo acá, ¿verdad? Y esto lo vamos a tener en un método que se va a llamar consumo REST. Eso para resolverlo, ¿verdad? O en este caso, tener algo que sea como un método, lo vamos a declarar como private void, en este caso, y le voy a dar el nombre, que tiene que ser el mismo que está arriba, ¿verdad? Para que coincidan y pues se puedan invocar. El cuerpo que le daba en este caso, ¿verdad? Con las llaves, y eso digamos que ahí va a correr nuestro programa. Eso es lo que vamos a colocar acá, es mostrar el JSON y o los productos de la API. Entonces, ¿qué vamos a tener a este punto? Bueno, lo que estaba antes, digamos que va a ser nuestra parte uno. Entonces, lo vamos a, simplemente para hacer que también el programa pues, nos lo podamos compilar y seguir normal, vamos a tenerlo aquí en otro método que se llame private void, ¿verdad? Y le vamos a colocar el nombre parte uno. Simplemente como para saber que eso fue lo que teníamos hecho antes y de ahí que lo podamos volver a correr eventualmente. Entonces, esto lo podemos dejar aquí. Y si recordamos, la parte de los métodos, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir manejar, en este caso hacerlo de una forma más organizable, la parte de los llamados que yo voy a tener.
Ya de aquí lo podría correr, digamos que lo que tengo en este momento nada más es un error en este caso de compilación, y me dice que lo que necesito es básicamente, bueno, no puedo llamar un método, que en este caso un método de clase, no lo puedo llamar desde un método estático. Si lo notaron, de hecho aquí este método, el del main, que es el del punto de entrada del programa, es estático. La forma en que se declara es usualmente como algo estático para que pueda ser llamado resuelto por la aplicación desde la línea de comandos. Entonces, para hacerlo funcionar, simplemente lo que le vamos a añadir, ¿verdad? Digamos que para llamar algo estático, eh, su destino final, digamos, o entre elementos o métodos, ambos tienen que ser estáticos para que sean visibles. No son visibles a nivel de clase, perdón, no son visibles a nivel de instancia de objeto, sino que son visibles a nivel de su clase como tal. Entonces, para efectos de este, digamos que ahí tenemos compilando el programa, vamos a verificar que esté todo en su lugar. Digamos que podría arrancar, ¿verdad? Como un programa completamente nuevo. Lo que habíamos hecho antes, si lo recordamos, para que no tengamos problema con la línea de comandos cuando se cierra, digamos que él usualmente ejecutaría esto y termina. Nosotros queremos que no termine, sino que termine a través de un teclazo, ¿verdad? Cuando nosotros ya como tal le digamos o que digo, bueno, sí, cierre. Ahí puede continuar o cerrar el programa. Ahí está corriendo, ¿verdad? Básicamente ya tengo digamos que lo básico para poderlo correr y le voy a dar enter, pues digamos que ya podría continuar. La parte uno queda ahí, si yo la quisiera llamar luego, simplemente le digo, bueno, voy a correr la parte uno, que este también debería ser estático. Si lo ven ahí, ya que son visibles entre ellos, no tengo errores de compilación, digamos que eventualmente podría correr la parte uno de este programa. Pero el que nos vamos a enfocar va a ser en el que dice consumo rest aquí, y voy a mantener tal vez el código un poquito ahí más, lo vayamos completando. Vamos a ver que ya como tal puedo tenerlo ahí, digamos, o en este caso enfocarme en mostrar ese tipo de contenidos. Entonces, a lo que vamos con esta parte y la forma en que, bueno, usualmente podemos conectar la aplicación, ¿verdad? Y más, ya esto es, digamos, más por la parte de .NET. Lo que usualmente hacemos es utilizar una clase que nos permita ir y establecer una comunicación con, en este caso, el servidor. Eso usualmente lo hacemos mediante una clase que se llama, de hecho el espacio de nombres es completamente específico para ese tipo de cosas. Hay un espacio de nombres que se llama system.net.http. Este es súper importante que lo tengamos en el código porque nos va a permitir usar el aspecto de .NET que se enfoca solo en comunicación con HTTP o a nivel de, en este caso, protocolo. Puedo saber diferentes cosas. Diferentes cosas como que, bueno, lo que hablamos hace un rato, por ejemplo, de los códigos, por ejemplo. De hecho, si lo vemos aquí y escribimos HTTP, vamos a encontrarnos diferentes clases que yo puedo utilizar para comunicarme con la web. Digamos que no tengo que inventarme o irme a tan, digamos, a bajo nivel como a llegar a instanciar sockets, por ejemplo, sino que utilizo estas clases que son más, digamos, de alto nivel para poder comunicarme con cosas que ya están establecidas, ¿verdad? Porque no tengo que en este caso volverme en este caso una persona súper técnica en términos de web y cómo se comunican, sino que utilizo cosas que ya, digamos, están previstas o que yo puedo echar mano para poderlas resolver o utilizar. Hay una muy puntual, vamos a ver si lo encuentro por aquí, pero creo que está es en otro espacio de nombres. Eso nos puede servir bastante. Se llama, de hecho son, sí, son dos. Hay dos espacios de nombres. Uno es el que vimos, system.http o system.net.http. Usualmente lo que usamos es ambos para usar, digamos que todo el aspecto de la parte de comunicación con la red. Entonces, digamos que partimos de system.net y system.net.http. Y vean qué curioso. Entonces, puedo ver aquí un enum. Si recordamos los enums, yo tenía, por ejemplo, aquí algo que decía marcas de cargo, ¿verdad? Y también tengo un enum por aquí que se llama http status code. Y vean qué curioso. Resulta ser que, bueno, ya como el HTTP es tan ampliamente utilizado y no tengo que aprenderme los códigos, yo ya a nivel incluso de codificación, algo preestablecido como parte de la bueno, como parte del .NET como tal, tengo referencia o puedo saber cuáles son los códigos.
Si no los conozco, pues bueno, ya aquí puedo como tal irlos conociendo mucho más a fondo. Si recuerdan el código que teníamos acá, cuando traíamos la petición, por ejemplo, y traíamos la página de Google, ¿cuál era el código en este caso su status code? Es el 200. ¿A qué corresponde entonces el 200? Aquí está con OK. Entonces, este es como tal el código que yo utilizaría en este caso para saber que la operación fue exitosa. No tengo que inventarme mi catálogo de códigos, ¿verdad? Que es algo súper común y es algo de los que tal vez muchos programas antes, ¿verdad? O que tal vez no estaba tan consolidado todo este tema de pues el uso de como tal de HTTP, pues no tengo que inventármelos. Ya son definidas por estándar y utilizo un estándar para no solamente mi programa, sino para comunicarme con otros a nivel de red. ¿Cuál es el otro, el famoso que hablábamos, el 404? Mírenlo por aquí. HTTP status code es el que estamos usando, el enum. Dice que not found equivale a 404. Ese es uno de los, digamos que las grandes ventajas a la hora de utilizar enums, que si lo vemos es, bueno, básicamente una forma especial del lenguaje de establecer a qué equivale qué. Y pues no es algo a nivel como tal de estructura, digamos, no tengo que depender de que si son em, strings o números. Tengo una equivalencia aquí como tal, que como lo vimos en esa sesión, cuando vimos en su momento los enums, puedo utilizar ya sea los enteros o la parte de la cadena del string, ¿verdad? Para saber cuándo algo es OK o cuándo algo es 200. Entonces, esta como tal se vuelve mi especificación, digamos que en parte de lo que yo tomo para poder resolver un servicio o una comunicación de servicios y en este caso ya como tal lo puedo utilizar. Este HTTP status code lo vamos a mantener por ahí, más que todo para a nivel de referencia. Pero hay otra de las clases que nos va a permitir, en este caso, ya como tal, no saber, no dedicarme tanto a la parte de código, sino más bien dedicarme a la parte de la comunicación. Y aquí es donde usamos, es una palabra un poquito reservada, digamos, en este caso de C Sharp, para utilizarla mediante cosas que son, digamos, un poco sensitivas o que son a nivel de recursos. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista pues, técnico, digamos que el establecer una llamada de este punto a un servidor, digamos que es algo que puede consumir tanto tiempo, ¿verdad? En este caso, como puede llegar, dependiendo de qué tanta sea la respuesta, puede consumir bastante memoria. Entonces, generalmente, y todo lo que tiene que ver con comunicación hacia recursos como de sistema o de red, siempre son delicados, ¿verdad? Le pasa mucho y tal vez si lo notamos con programas que tal vez intentan comunicarse mediante la red y se cuelgan, por ejemplo, y se cuelgan me refiero a que se quedan ahí como en un estado ahí como medio zombie, ¿no? Que no responde la aplicación y que está tal vez esperando resolver esa petición. Eso sucede mucho y lo sufren los programas. Digamos que una de las formas para optimizar esa parte es mediante, y eso es a nivel de lenguaje, se utiliza una sintaxis especial que se llama using. Como lo usamos, digamos que aquí, hay una más para usarlo en este caso a nivel de métodos. Yo puedo utilizar la sentencia using y utilizo también paréntesis para decir que, bueno, algo específico en el código que yo voy a ejecutar, necesito que, primero, se ejecute y segundo, se deseche inmediatamente. ¿Verdad? En este caso, y por el tema de pues, administración de la memoria del programa y el famoso garbage collector, o el recolector basura de la memoria, ¿verdad? En este caso, quien administra la memoria del programa, es una forma de decirle a el garbage collector de que esto que yo estoy haciendo, esta operación, no tenga que esperar a que el programa se acabe para desecharlo. Y por desecharlo me refiero a que no tenga que mantener conexiones ahí abiertas o pensar en que cuántas peticiones podría tener a nivel del programa, sino que le voy a decir, voy a ejecutar una a una y deséchalas. Entonces, ¿cómo establezco eso? Bueno, voy a utilizar una variable por acá y vamos a utilizar la clase específica para realizar comunicación con servicios web. La que se utiliza y es algo de las ventajas que estamos usando, de hecho como parte de este proyecto que es .NET Standard, ¿verdad? Está muy consolidada toda la parte de la comunicación como parte del ambiente o en este caso el entorno de .NET. Entonces yo utilizo esto, si lo vemos a nivel de variable, es lo que venimos haciendo antes, una instancia, ¿verdad?
una variable con un nombre. Y lo otro es la parte, digamos, nueva del using. Pero digamos que lo que va a hacer para efectos de este es simplemente, pues, bueno, instanciar este objeto y lo va a desechar cuando mi código ya como tal termine, ¿verdad? Antes incluso de que termine el método, ya esto está desechado. Digamos que todo lo que está aquí se desecha o en esta parte, digamos que en esta sección de aquí, se desecha inmediatamente como tal, o en este caso, la instancia que yo tenía de acá. ¿Por qué? Porque es un recurso de red que yo estoy utilizando y pues hay que administrarlo, digamos, de una manera correcta. ¿Y qué vamos a hacer entonces para efectos de esto? Bueno, ya estoy utilizando una clase, ¿verdad? Y bueno, puedo entonces establecer un poquito más el uso que tiene. Hay algunas partes que son importantes a nivel de lo que vamos a utilizar. Básicamente utilizamos esta variable que se va a llamar cliente, de hecho, y le vamos a colocar cliente porque es algo que estamos tratando de comunicarnos desde este cliente, que es una línea de consola, a un servidor que está en otro lugar del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir cliente, punto, ¿verdad? Y vamos a conocer un poquito más. De hecho, puedo navegar a la clase para conocerlo un poco más y veo que, bueno, tiene un constructor por aquí, tiene propiedades, ¿verdad? Que propiedades es una forma también de mostrar las cosas acá. En este caso, son los atributos de la clase y tengo también lo que son funciones, básicamente. Tengo, básicamente, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tengo métodos, ¿verdad? Y propiedades para comunicarme con la web. Y este se vuelve como tal mi cliente o mi forma o mi protocolo de comunicación. ¿Por qué? Porque es al final HTTP lo que él resuelve. ¿Qué tiene o qué aspectos son importantes a la hora de usarlos? Bueno, vamos a usar una propiedad que se llama base address, que si lo vemos es básicamente la dirección. Entonces yo podría incluso aquí, a nivel de base address, decir que vamos a utilizar, tengo que usar la clase, en este caso URI, que es básicamente la representación. Y aquí podría colocar algo como HTTP, dos puntos, lo que fuera. Como yo ya en este caso sé que voy a consumir, lo que voy a utilizar es, bueno, no esta, sino más bien la de mi web API. Entonces, esta de aquí la puedo colocar acá. Y sé que la parte del, digamos, la sección de donde yo lo estoy utilizando, y esto es más por la utilización, digamos que este objeto me va a permitir comunicarme con cualquier cosa que esté dentro de este directorio. Y mi directorio va a ser en este caso donde lo estamos obteniendo, donde está ubicada mi servidor y de ahí que yo me pueda comunicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para efectos de esta comunicación? Bueno, vamos a hacer, si lo retomamos un poquito como lo veníamos haciendo, el usuario, digamos que raso, ¿verdad? Usualmente lo que haría es traer esta dirección, ¿verdad? Donde estábamos, que sería esta de acá. Como usuarios, ¿qué hicimos aquí? Hicimos un get, ¿cierto? Si lo hacemos desde el lado del Postman, como inspectores de esta petición, igual hicimos un get aquí y hacemos un send, ¿verdad? Para traer esa información. ¿Qué vamos entonces a realizar en este paso? Bueno, nosotros a nivel de codificación lo que hacemos es un get. Y el get, ve qué curioso, si yo voy aquí y hago cliente.get, tengo una forma de hacer mediante código, ¿verdad? Digamos que es lo equivalente a lo que está haciendo tanto el browser aquí como el Postman por este lado. ¿A qué voy entonces con eso? Bueno, yo podría eventualmente comunicarme o obtener lo que está haciendo en este caso esta URL. ¿Qué voy a requerir aquí? Bueno, básicamente nada más es un tema de parámetros, que si lo recordamos con parámetros, bueno, usualmente tengo que llamarlo de la forma que él espera. Entonces, esta sección que dice acá request URI es la parte donde se va a realizar como tal la petición. Entonces, eso usualmente lo colocamos aquí como en este caso API products, porque es, por decirlo así, de todo ese servidor, cuál parte en específica yo quiero comunicarme. Entonces le vamos a colocar aquí API products, que ahí sería donde yo lo podría llamar. Y digamos que podríamos, para efectos de esta prueba, simplemente dado que esto es algo nuevo y esto resulta un poquito no tan familiar para todos, podamos conocerlo un poquito más. Digamos que ahí básicamente lo que yo podría realizar, si no tengo, digamos que ningún otro error, podría correrlo y podría llegar a determinar que él está corriendo. Y vean qué curioso, bueno, vamos a correrlo tal cual para ver qué uso tiene. Y si lo ven, digamos que de momento con una, dos, tres líneas de código, prácticamente digamos que podría comunicarme con
eh, esa aplicación. Si lo ven, digamos que ahí está pasando, no me estoy dando cuenta de ello. Ya tal vez terminó y está esperando el teclazo. Pero hagamos algo tal vez un poquito más interesante. Vamos a hacerlo más visible y con base en lo que trae esa petición. De hecho, vamos a depurarlo un poquito y tratar más que todo de asociar u obtener qué hay detrás. Ahí me dice que, bueno, al menos corrió, algo ejecutó, pero si resulta en este caso hasta este punto como una caja negra para mí. Porque no sé si lo hizo, no sé si lo hizo correctamente, no sé si tuvo algún error o algún problema y no tengo, digamos que salida hasta este momento, pero vamos a darle esa salida. Entonces, ¿en qué vamos con esto? Bueno, vamos a mostrar el resultado un poquito de lo que está viniendo. Entonces, lo que veníamos haciendo para mostrar salidas era, si lo recordamos, console.writeline, ¿cierto? Yo podría darle salida a lo que viene como tal de esa petición. Entonces, ¿cómo lo vimos? Esta es más una función. De hecho, si lo notan, tiene una sintaxis un poquito tal vez nueva para muchos. Lo que trae básicamente, bueno, él ejecuta esa URL y me va a traer algo, ¿cierto? Si yo hago el get y no leo qué trae de vuelta, pues digamos que no voy a saber qué viene, ¿verdad? Entonces nosotros, por decirlo así, vamos a hacer esta parte de interpretación del resultado, ¿verdad? Porque ahí, digamos que sí, no sé si tal vez lo notarán, pero por ahí dice loading en dado momento, ¿verdad? Quiere decir que lo que se está ejecutando a ese punto, pues sucede y digamos que nosotros estamos hasta el loading nada más, lo que estamos haciendo hasta este punto. Ya vamos a ver la parte de la representación. Para la parte de la representación, yo requiero, en este caso, interpretar el resultado y utilizar, en este caso, una parte de memoria para saber qué tiene. ¿Qué utilizaría puntualmente? Bueno, una variable. Para utilizar la variable, en este caso, ahora lo que vamos a utilizar es más una variable que se llama respuesta. Lo voy a dejar como var para andar un poquito luego en el tipo. Pero básicamente yo puedo utilizar acá, hacer una asignación y decirle, bueno, lo que me vas a traer como cliente, quiero darle una salida. Y aquí le puedo decir que es respuesta. Vamos a ver un tema un poquito también nuevo con esto, es parte de lo que, digamos, de la forma en que está estructurado esto, porque bueno, a la hora en que yo ejecuto esto, ¿verdad? Pues se va a procesar en cierta forma, pero entra un tema de ejecución asíncrona. ¿A qué voy con esto? Lo que estoy teniendo hasta este punto, digamos que mi resultado eh, se está, digamos, ejecutando y lo que obtengo es una tarea. Esta tarea es importante, o en este caso la representación, si lo vemos, pertenece a la parte de system.trading.task, que es básicamente bueno, un procesamiento en hilo. ¿Qué pasa en este punto? Lo que se ejecuta, en este caso se va en otro hilo, ¿verdad? Que en este caso lo estoy estableciendo, lo puedo sincronizar o ponerlo en contexto con el hilo principal del programa. Digamos que todavía aquí no tengo el detalle de la respuesta hasta que yo más bien ponga en sincronía, digamos que ambos hilos, ¿verdad? Este, por decirlo así, se ejecuta en otro hilo del programa y la parte, digamos, izquierda es como lo principal, que este viene siendo mi punto principal. Para obtener el resultado de en este caso, un hilo que está dándose o una ejecución que sucede al otro lado con el get and sync, yo lo que utilizo, y de ahí que viene la terminología async, que es un poquito más usada hoy en día, con la parte incluso de web, utilizo la sentencia async, básicamente son dos, es async y await. Son dos términos que ahora se están también dando mucho en uso en lenguajes de programación porque bueno, son para casos en que haya algún tipo de dependencia en ya sea otro hilo o algo que yo estoy ejecutando. Entonces, para, digamos que poder interpretar el resultado de una mejor forma entre ambos hilos, lo que voy a hacer es voy a utilizar sync, o se dice aquí que lo que estoy es marcando mi método para que funcione asincrónicamente y utilizo la otra palabra que es await. Entonces, vemos que de esa forma le di un poquito como de un poquito más de sintaxis y puedo obtener un resultado un poquito diferente. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? De hecho, lo puedo inspeccionar un poco más. Si yo ejecuto esto y espero el resultado, me voy a dar cuenta de que, bueno, aquí como tal, la petición se realizó. O sea, el cliente está configurado, sabe que esta es una URL que está alcanzable. Tiene todo el término ahí, incluso, ¿verdad? De cuál es en este caso, el segmento, ¿verdad? Del host,
Todo hay una terminología, digamos, de la parte de la comunicación. Los segmentos por aquí, ¿verdad? Slash. Y cuando él ejecutó, como fue a hacer la llamada, vean qué curioso por acá. Tengo más detalle de todo lo que se ejecutó. Igual, casi que en 3 4 líneas de código, digamos, puedo no depender en este caso de mi protocolo, sino más bien del protocolo como tal de la web. Y vemos que aquí tiene diferentes cosas, que es lo que viene dentro, ¿verdad? Que es como, si lo vemos, es como si me dieran en una sola cajita, ¿verdad? Si pensamos en algo equivalente, mi cajita vendría siendo prácticamente toda esta sección de acá. Si lo ven, viene el body, vienen cookies, no hay, digamos que en este momento, pero tengo headers y tengo también el tiempo que duró la petición, al menos en esta herramienta. Del lado del código, lo que ahí sí yo tengo es un poquito más, digamos, que lo que me interesa como consumidor de este servicio. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a saber que sobre esta respuesta, bueno, hubo un código de respuesta que dice aquí, si lo ven, reason phrase, ok, y por ahí en algún lado lo veríamos que dice 200. Puedo inspeccionar un poquito más el resultado y me doy cuenta de que, bueno, sí, lo que se hizo, y veanlo aquí, de nuevo, terminología más, digamos, más en este caso HTTP. El método que se realizó fue un get hacia esta URL y la URL fue API/productos. Y por ahí viene el contenido, ¿verdad? Viene un poquito las cabeceras, ¿verdad? Lo mismo que veníamos hablando hace un rato. Me dice que el servidor es un Crestel, que es como ya un servidor más moderno de .NET. Y diferentes cosas, ¿verdad? La fecha, por ahí tengo un poquito más de cosas. Si lo vemos, son algunas de las cabeceras. Obviamente la interfaz gráfica de Postman, pues, las acomoda mejor. Pero digamos que yo técnicamente puedo acceder a lo mismo. Entonces, ¿cómo accedo a lo mismo? Bueno, vamos a ver, de hecho, dejemos que esto ejecute, nada más como para saber que el resultado cambió. Si lo notaron antes decía system.trading.task, todo aquello, ahora ya más bien es una respuesta. Pero ya es más como en crudo, ¿verdad? Es como si estuviera haciendo un ipconfig, ¿verdad? Tengo más detalles de qué cosas se están haciendo por ahí y de qué se trata la petición que estamos haciendo. Importante aquí, como les decía, las peticiones no vienen solas, o sea, no es que solo el contenido viene, sino que vienen acompañadas de cabeceras. Entonces, las cabeceras son la forma en que yo voy a resolver esas peticiones o puedo decir, bueno, qué vino y qué no vino. Puedo saber si falló, puedo saber qué tipo de contenido vino y como tal puedo obtener el contenido final. Entonces, para obtener el contenido final, digamos que está en un segmento de ese objeto que yo estoy utilizando. Ahora, si yo termino la ejecución, pues en este caso le doy enter al programa, se acaba el programa y pues digamos que ya la conexión se hizo. ¿En qué vamos a esto o qué es lo que vamos a utilizar? ¿Verdad? Vamos a utilizar más bien, bueno, no solamente la respuesta, vamos a mostrar varias cosas. Vamos a mostrar console.writeline, vamos a separar esto un poquito para que podamos interpretar más la respuesta. Y voy a escribir no solamente la respuesta, sino los headers. Yo aquí podría colocar algo que diga, separémoslo mejor con unos guiones. Nada más para organizar un poquito la salida. Esto lo voy a copiar. Le puedo poner acá algo que diga como headers. Y dejémoslo, digamos que por ahí. Y aquí podría dedicarme a ver un poquito más lo que son los headers. Vamos a escribirle acá más bien algo que diga como el body, ¿verdad? Que sería el cuerpo de la respuesta. Y eso lo vamos a ver como respuesta. De hecho sería otro console también. Console.writeline. Perdón. Respuesta.content. ¿Lo ven ahí? Este content me dice entonces como tal qué cosas venían en la cabecera, como tal en la respuesta. Tengo content, tengo headers, tengo status code, reason phrase, entre otros. Y puedo llevarlo a string si fuera caso, que es lo que está haciendo al final la consola, ¿verdad? Sobre este entonces vamos a tener un poquito diferente la salida, pero vemos que en sí lo que viene como parte de la petición, ahí está. No dependo y es el caso de los famosos WCFs, ¿verdad? Si hacíamos
Antes de esto lo que hacemos era básicamente un contrato y teníamos que definir, bueno, sí, en qué URL estaba, pero tenía que también crear un proxy, ¿verdad? Para, en este caso, consumir ese servicio. Aquí no tengo que hacer eso, tengo que nada más simplemente instanciar la clase HTTP y sé qué cosas vienen. Esto es lo que escribimos nosotros acá y esto es lo que viene en la salida. Si lo ven con los headers, esto es lo que viene, viene la fecha, viene el servidor, viene este set cookie y este x power by ASP.NET. Si lo vemos, son básicamente las mismas cabeceras que vienen del otro lado. El body todavía digamos que no lo he descubierto o está todavía, es un poquito más complejo. Si lo ven es un objeto todavía, dice system.net.http, no write, no seek, stream content. Eso es básicamente digamos que la clase de donde viene. ¿Qué quiere decir? Esto está más compuesto aún, hay más cosas dentro. Si lo ven es una clase que dice http content. Entonces, para obtener el resultado o en este caso interpretar el contenido, vamos a hacer más bien respuesta.content. Vamos a ver que dentro lo que tengo son mayormente, bueno, tengo las cabeceras, pero también puedo saber qué cosas vienen dentro. Y eso lo voy a saber más que todo por estos tres métodos que están aquí. Bueno, son tres funciones. Una de ellas es el read as string. ¿Por qué? Porque digamos que yo lo que quiero es básicamente, para efectos de es algo como esto. Que si esto yo lo copio, yo sé que es, y lo pongo en un programa, es un string, es una cadena. Entonces, para saber o utilizar la cadena que viene de aquí, yo lo que voy a hacer es un read as string. Si lo ven es el nombre básico, pero tiene ahí como un poquito de sintaxis, o nombre más bien async, pero es básicamente como se resuelve de la forma como estábamos haciendo antes acá. Entonces, si lo ven, bueno, ahí me lo marcó, me dice que esto debería utilizarlo más como una operación asíncrona y guardarlo en un resultado. Entonces, mi resultado, yo ya ahí sí puedo utilizarlo como un string y sé que esto viene como JSON. Le puedo decir entonces string JSON, es una variable, ¿verdad? Que estoy declarando y le voy a escribir await acá para que él pueda, en este caso, bueno, ir a leer qué contenido viene ahí, porque ese contenido no sé qué tamaño tiene, no sé qué tanto vaya a durar leyéndolo, pero yo sé que al final, cuando lo ejecute, ya puedo hacer algo con ese contenido. Entonces, digamos que en lugar de hacer este console write line que teníamos aquí con respuesta.content, vamos a hacer más bien un respuesta, no como tal el objeto completo, sino más bien solo la porción que yo quiero acá, que sería la de el JSON como tal. Entonces lo voy a salvar. Vamos a apurarlo un poquito. Voy a ponerle un breakpoint aquí y lo corremos. Entonces si lo vemos, bueno, todo lo que estaba anteriormente, pues ahí va. Y lo que tengo al final, ven qué curioso. Hay un JSON detrás que corresponde a este mismo de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, lo mismo que es capaz, en este caso, el, la herramienta, ¿verdad? Del Postman, para resolver la petición, yo también como desarrollador lo puedo hacer. Entonces puedo también leer qué hay ahí y ya saber un poquito más de qué cosas se tratan ahí. Entonces, ¿qué es a lo que viene acá? Bueno, es básicamente el contenido y digamos que yo ya lo podría mostrar en pantalla como veníamos haciendo. Entonces, de nuevo, si lo retomamos, lo que teníamos hasta este punto, bueno, este fue el objeto completo. Este lo podríamos quitar. Este otro sería más de los headers que están aquí, el que veníamos viendo. Y el body ya sí es un poquito diferente, tiene más sentido, ¿verdad? Y es prácticamente el mismo que viene de la petición. Entonces, ¿qué puede ser en este caso? ¿Qué nos comprueba? Bueno, esta clase como tal, la del HTTP client, yo lo puedo utilizar desde .NET prácticamente y digamos que gracias a las nuevas adiciones que han habido en tema de herramientas, yo puedo utilizarlo casi que técnicamente desde cualquier programa. Y puedo comunicar cualquier cosa, ya sea un teléfono celular, un televisor que corriera una aplicación o un teléfono inteligente, lo que fuera, podría comunicarme con ese servidor y la aplicación que esté dentro, ¿verdad? Pueda interpretar esa salida y mostrar algo de una forma más bonita. Digamos que para efectos de esta otra parte, con el cierre y parte de lo que podemos ver por ahí entre dudas o con más ejemplos de este, creo que de este podemos incluir uno más por ahí, sea que yo más bien quiero mostrar de una forma más, digamos, más bonita la parte de los nombres. Porque si lo ven, esto no tiene mucho sentido para un usuario, lo que vería en pantalla es
es un texto ahí súper raro y tendría que empezar a leerlo para saber qué cosas vienen. Para utilizarlo, ¿verdad? O en este caso, mostrarlo, hago otra cosa completamente que es básicamente interpretar el contenido de lo que viene. Entonces, para interpretar el contenido de lo que viene, usualmente lo que hacemos es un proceso que se llama deserializar. Deserializar es básicamente de un JSON yo obtengo un objeto. Que si lo hemos visto por ahí es básicamente algo como esto. El serializar es el proceso opuesto. Serializar es básicamente, pues, si yo tengo, al menos en la parte de .NET, si yo tengo un objeto, yo lo puedo llevar o interpretar su contenido como un JSON. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como venimos haciendo acá, nosotros le damos salida al programa y tenemos la representación, tenemos un string. Pero ese string como tal, si lo vemos en pantalla, digamos que su representación como tal o cualquiera de estas cosas viene siendo cadenas, ¿verdad? Lo que vemos en pantalla son cadenas al final. Entonces, digamos que dentro de en sí lo que supone JSON es que nosotros podamos un objeto no solamente llevarlo a string, primero lo llevamos a string, que es el primer paso, digamos, y ese string, a fin de cuentas, sea interpretable o cumpla, en este caso, los lineamientos para lucir como un JSON. ¿Cuáles son los lineamientos en que debe lucir un JSON? Bueno, que tenga algo, primero una llave y luego un valor. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, llego acá y le quito, por ejemplo, alguna de las llaves, por ejemplo, a este objeto que tengo representado aquí, me dice que esto supone un error. Entonces, digamos que escribir JSON tiene que escribirse de una forma correcta, muy a como haría con XML. Si no lo cierro, no es legible, no es interpretable y hay que escribirlo de la forma correcta. Entonces, para efectos de lo que vamos de hecho a utilizar es, y este paso es bueno que tal vez lo repasemos luego, es básicamente lo que voy a utilizar es una librería que me permita interpretar el uso de JSON, que es básicamente lo que hacemos es, bueno, podemos ir a el proyecto en este caso, la aplicación de consola, le vamos a dar clic derecho y vamos a ubicar una sección que se llama paquetes de NuGet. NuGet es básicamente un administrador de paquetes para aplicaciones en .NET y lo que nos va a permitir es, bueno, contar con un directorio bastante amplio de herramientas que se utilizan muy comúnmente y que se vuelve repetitivo. Entonces, para muchas cosas que se vuelven repetitivo o que se vuelven muy complejas, ya sea del lado Microsoft y de la parte de las comunidades abiertas, pues usualmente dan a conocer pues librerías que permitan hacer las cosas más fáciles y no tener que repetir o reinventar la rueda, ¿verdad? Y en este caso, una de ellas es una de las más conocidas, se llama Newtonsoft.json. Es mayormente conocido como JSON.NET, si lo ven acá. Es una librería que yo puedo utilizar sin saber mucho de JSON. Puedo utilizar una librería para, en este caso, leer y escribir JSON. Es mayormente el uso que se le da para cosas que vienen a través de la red como estas. Este es un JSON, digamos que para yo usarlo como, lo quisiera usar como un objeto, se vuelve un poquito complejo, pero hay una herramienta que en este caso me permite utilizarlo. Y es bastante fácil de utilizar. En este caso lo que hago es, bueno, hago una instalación y esta instalación, digamos, no es a nivel de la máquina, sino más bien a nivel del proyecto. Se puede decir que lo que le añadimos es como básicamente extras a mi aplicación y eso me habilita que yo pueda utilizar clases un poquito más específicas. Hay una clase, ¿verdad? De como veníamos haciendo en este caso, teníamos una clase que se llamaba HTTP Client, ¿verdad? Hace un rato lo hicimos. Hay unas, en este caso, y esto se habilita, ¿verdad? No, no era algo que teníamos, pero ahora que acabamos de instalar ese paquete, hay una clase muy específica que está dentro de un ensamblado, que es el de JSON.NET, que se llama, de hecho está por ahí, se llama JSON, se lo voy a mostrar por acá. Es una clase, digamos, utilitaria, que se llama JSON. De hecho, déjame verlo por acá. Se llama JSON Converter. Esa JSON Converter, para darles un poquito de contexto de dónde está dentro del espacio de nombres de Newtonsoft.json. Como yo hice system.net, hay digamos un Newtonsoft.json. Esto es más como el nombre de la empresa, pero en esto podemos usar cualquier nombre.
o como usamos aquí, por ejemplo, C# básico, se pudo haber llamado con cualquier otro nombre, pero en ese ensamblado de JSON o esta librería que estamos usando, hay en este caso, una clase que se llama JSON Converter. Y esta JSON Converter es una clase que nos va a permitir, muy a como, digamos, tenemos una clase para comunicar cosas con la web, tenemos una muy específica para cosas que tienen que ver con el uso de JSON. Entonces, de la forma que lo vamos a utilizar acá, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a decir JSON, de hecho, la clase como tal es JSON Convert. Vamos a ver que hay una serie de métodos que podemos utilizar y una de ellas se llama deserializeObject. Deserialize, como les decía, es deserializar, es básicamente el JSON lo vamos a utilizar como un objeto. Entonces, yo puedo hasta este punto utilizar deserializeObject y puedo utilizar una clase que me permita saber o qué cosas vienen dentro. Yo puedo pasarle mi JSON, que es en este caso el resultado de lo que obtuvimos. Yo podría decirle acá deserializeJSON punto, y yo podría, digamos, que obtener o hacer una salida. Si lo ven acá, él me habilita como, en este caso, un objeto, una función que como objeto yo pueda utilizar. Entonces, esto yo lo podría guardar en una variable, como veníamos haciendo, ¿verdad? Esto sería deserializado, por darle un nombre. Lo voy a guardar aquí y puedo hacer un console.writeLine de ese deserializado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Simplemente vamos a notar que el interpreta ese JSON, ¿verdad? Que digamos que lo hemos hecho como a 3 pasos, ¿verdad? Uno sería, nuestro primer paso fue hacer la petición al servidor. Esa fue nuestra primera parte. La segunda fue leer el contenido de la respuesta, ¿verdad? Esa sería la respuesta o lo que viene en nuestra petición. Y el tercer paso viene siendo este. Sería interpretar, y esto sería deserializar el contenido JSON. ¿Cómo lo vamos a ver hasta ahí? Bueno, vamos a correrlo y en un momento más lo que hacemos es como repasamos un poquito. Si lo vemos, para efectos de este lo que tenemos son dos salidas, ¿verdad? Una fue la salida que le dimos aquí y esta otra que viene siendo la segunda. Esta de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que visualmente no es ninguna, ¿verdad? O sea, si lo vemos aquí son prácticamente lo que hizo fue como duplicar. Pero esta vez vamos a quitarle este primero, digamos que es básicamente lo mismo. Y vamos a inspeccionar qué viene en esa variable del deserializado. Vamos a ver que de hecho viene con muchas más cosas, más que un string, ¿verdad? Es como si esto era un string que está aquí, yo lo llevo o lo interpreto con otra clase. Y esta clase, de hecho, el tipo, por ahí lo verán, es como JSON Object. Me da un poquito más de opciones. Y vean qué curioso. Puedo saber cuáles son sus elementos, de qué está compuesto. Puedo saber cuál es el primero. Puedo saber también cuál es el último. Puedo saber, bueno, su padre, no hay ninguno. Y puedo también interpretarlo, ¿verdad? Digamos que es como una forma, ¿verdad? Si yo tuviera una manera de irlo leyendo como más hacia el fondo, el string, el que teníamos hasta ese momento era muy plano. Digamos que este se vuelve ya, digamos que no tan plano y ya se vuelve toda una estructura que yo puedo utilizar acá. Y vean, de aquí, de hecho, por ejemplo, podría saber cuántos elementos tiene. Y vean aquí qué curioso, ¿verdad? Está muy a modo de elemento, ¿verdad? Cada uno de estos tiene su propia su propio segmento, ¿verdad? Y todo, con todos sus detalles y los veo aquí ordenados y todo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, ya lo que estamos usando aquí es una clase que me permita interpretar o qué cosas tiene dentro, ¿verdad? Si yo veo aquí, escribo, esto es un watch, ¿verdad? Lo ubico en view. Hay una ventana que dice other windows. Más bien sería, bueno, esa generalmente la obtengo como tal desde acá, pero bueno, hay una opción que
veo aquí, por ejemplo, output, tengo watch, y en watch puedo ver qué hay dentro. Si yo escribo aquí mi variable que se llama deserializado, como veníamos haciendo con otros tipos, me doy cuenta que esto viene siendo un array, ¿verdad? Es un array un poquito especial, es un arreglo de cosas en JSON, ¿verdad? Es como una especialización de arreglos para la parte de JSON.NET, que es lo que estoy utilizando al final. Entonces, digamos que es un arreglo virtual de JSON que yo puedo utilizar. Entonces, yo de aquí, de hecho, podría interpretarlo más como un JArray, que de hecho creo que voy a necesitar armar un poquito más de los tipos aquí. Esto yo lo podría interpretar. Vamos a hacer una pequeña prueba por aquí. Si hago un casteo, ¿verdad? Como veníamos haciendo casteos en .NET, si yo le digo JSON Array, yo puedo, de hecho esto es una de las cosas que también nos ayuda mucho .NET y otros ambientes. Si no sé la clase puntual o lo que estoy utilizando, puedo ya sea generarlos o utilizar algún otro tipo de, ya sea sintaxis, ¿verdad? Pero en esta de aquí, digamos que lo voy a castear al tipo que estaba antes, que era JSON Array. A ver si lo encuentro por aquí. Era más bien, no, el nombre lo estoy utilizando mal, era JArray. Y vemos que está dentro del espacio de nombres que se llama newtonsoft.json.link. Entonces eso lo puedo colocar arriba, o si lo vieron por ahí el bombillito, también me permite que lo genere por mí, pero digamos que lo voy a incluir por mi cuenta. Entonces sería json.link, y de ahí digamos que yo podría saber un poquito más de los elementos. Entonces le voy a hacer un casteo, ¿verdad? A este punto, y digamos que lo puedo utilizar un poquito más a como lo vi eh, en este caso en la consola, o en este caso en la parte del watch. Si yo escribo deserializado punto, esto me abre, digamos que la puerta a un montón de cosas nuevas en la parte del uso de JSON, porque como lo vimos en pantalla hace un rato, tengo la opción de saber cuál fue el primer elemento, cuál fue el último elemento y cuántos productos, en mi caso, ¿verdad?, vienen ahí. Y también puedo, en este caso, llegar a saber utilizarlos más puntualmente. Hay una de las funciones, y esa es bastante útil, que es toObject. Esto me va a permitir incluso utilizarlo como una clase puntual. Digamos que, y eso tal vez lo podemos hacer luego, si yo tengo una clase que se llama producto, yo puedo utilizar esta herramienta para traer los datos o pasarlos, no solamente de arreglos JArray aquí, pasarlo a objetos que sean mis tipos. Si yo tengo una clase que se llama producto, yo lo puedo utilizar para que él me lo abstraiga en objetos que yo entienda más en este caso. Pero digamos que para efectos de este y hasta donde podamos llegar hoy, el que nos va a interesar es más la parte de lo que son, digamos, pueden ser los children, que es lo que nos interesa ver o lo que hay dentro, y cómo podemos, en este caso, iterar, ¿verdad? O listar lo que son cada uno de los diferentes elementos. Digamos que para efectos de este, lo que nos interesa es, bueno, saber cuántos elementos hay. Yo podría, por ejemplo, decirle aquí, vamos a escribir un console.writeline. Vamos a escribir aquí cantidad de inventario. Y podría dar un poquito más de detalles, ¿verdad? Entonces, con esta clase, entonces lo que haría es escribir console.writeline, y puedo escribir entonces deserializado.count. El count, ¿verdad? Es como el length de los arreglos, como lo veníamos haciendo, pero es más a nivel de pues, la propiedad que tiene. Entonces, count o length viene siendo para efectos de los arreglos lo mismo. Entonces, puedo correr este de acá y puedo saber que hay 5 elementos en el inventario. Lo primero que estamos interpretando, y vamos a revisar, tengo entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, eso está correcto. ¿Qué podemos entonces hacer más de ahí? Bueno, podríamos ir incluso un poco más a lo hondo, ¿verdad? Si quisiéramos ir a traer alguno de los elementos o listar sus nombres, lo podemos hacer, digamos que técnicamente también. Lo que pasa es que necesitamos, pues bueno, ver un poquito también o utilizar, digamos que esta nueva herramienta que es la de JSON que estamos utilizando en nuestro programa. No es nuestra, sino que es de un tercero, pero en este caso JSON.NET es, en este caso, bajo línea de código abierto, entonces podemos utilizarlo
sin problemas, sin ningún tipo de limitante. Igual hay muchas herramientas que nos permiten esto y la gente también de .NET lo que está haciendo también es incluso dando un poquito más como de soporte en el tema también, porque esto es muy común hacerlo de gente web, gente móvil también y casi que cualquier otro tipo de aplicación que se está haciendo por ahí hoy en día. Entonces creo que para efectos de esta parte creo que podemos dejarlo para acá. Me interesa más que ver cosas más profundas a este, es ver un poquito o retomar lo que estábamos haciendo. Y tal vez ahí podamos repasar un poco y verlo con más detalle. Pero este HTTP status code podemos, de hecho ese HTTP status code no lo mostramos, pero pongámosle acá. De hecho, vamos a incluir una línea nueva que se llame console.writeline acá y vamos a escribir respuesta y vamos a escribir respuesta.status code. Entonces, ese status code nosotros podríamos entonces de nuevo, como les venía diciendo hace un rato, vamos a ver el código de respuesta que tuvo la petición. Digamos que si por alguna razón quito el internet o el servicio o el servidor está caído, ¿verdad? Podría llegar a también saber qué respuesta tuvo. Entonces, si lo ven aquí, la respuesta fue OK. Con sus headers, ¿verdad? Estos headers los vamos a dejar por aquí. Esta de aquí creo que sí la voy a quitar porque no, digamos que la digerimos un poquito más aquí. Entonces no es necesaria esta línea de acá. Y nuestro detalle viene por acá. Entonces tal vez en otra sesión podremos utilizar ya un poco más o interpretar, ¿verdad? Si esta parte queda clara, que es la que me interesa, podemos hacer otra más con la parte de lo que es la interpretación, que es la parte, digamos, que sigue más y se vuelve como todo un tema, pero si entendemos bien esta parte, digamos que podemos continuar con la otra sin problema. Entonces, muy a modo como veníamos haciendo, y esto lo puedo poner tal vez aquí al lado derecho. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, resumiendo, ¿verdad? Teníamos una clase, ¿verdad? Que es en este caso nuestro programa. Tenemos un punto de entrada y estamos llamando a un método que se llama consumo REST. En ese consumo REST lo que estamos haciendo es, utilizamos una variable y la clase la utilizamos específicamente con una clase nueva que estamos viendo. Vimos, digamos que dos clases nuevas que podemos usar en .NET. La primera es HTTP Client, ¿verdad? Y esa nos va a permitir establecer la comunicación con el servidor, ¿verdad? Que está aquí. Este es un web API, lo que está detrás. Y yo voy a hacer y si lo vemos en terminología web, ¿verdad? Hago una operación que se llama get a el servidor y obtengo una respuesta, ¿verdad? Si estamos igual en modelo esquema cliente-servidor, bueno, hicimos la petición al servidor, obtuvimos una respuesta y la respuesta como tal, digamos que si lo vemos más de este lado, ¿verdad? Como hicimos con el Postman, importantísimo, las respuestas no vienen solas, ¿verdad? No es solo el contenido, sino que viene con sus cabeceras y pues las cabeceras nos dan como esa información extra. Después de que hacemos la petición, obtenemos la respuesta y dentro de la respuesta vienen tanto las cabeceras como el contenido. Y del contenido nosotros ya pues quedará en nosotros, digamos que ya como consumidores, digamos que ya lo trajimos y pues queda en nosotros cómo lo vamos a interpretar. En modelos de antes, tal vez lo que hacíamos era, bueno, sí, si toda esa respuesta que venía de ahí, tomábamos, no sé, los primeros 10 caracteres y eso era la cantidad de inventario que hay y luego todos los nombres separados por puntos y comas de los productos. Digamos que aquí no es en ese formato, sino que lo que hacemos es un formato más amplio que se llama JSON, ¿verdad? Y JSON es básicamente una sintaxis de nombre-valor, muy usada en JavaScript, pero también es utilizable en otras tecnologías para poder interpretar lo que es el contenido. El contenido al final lo que viene es de esta forma. Digamos que teniendo claro cómo se resolvió esa petición, ya lo demás se vuelve más de cómo queremos traer las cosas en JSON. Que las cosas en JSON en particular, lo que utilizamos mayormente es, bueno, clases que nos permitan, en este caso, interpretar lo que viene y saber qué cosas vienen por ahí. Entonces, tal vez para la próxima sesión lo que vamos a hacer es, bueno, retomamos el ejemplo desde aquí y vamos a hacer digamos, un listado mucho más, digamos, bonito
para ese inventario. Ya sabemos que hay 5, sabemos que el servidor funciona, sabemos que el servidor eh, trae sus cosas a partir de métodos que están por ahí, que se llaman, bueno, uno es un get, sobre la URL que teníamos ahí. De hecho, esa URL no la colocamos. Vamos a hacer algo como hacerlo un poquito más visual. Si le escribimos aquí console.writeline para que recordemos dónde está la dirección, podemos decir algo como URL y escribimos acá, puede ser respuesta punto, no la teníamos acá, pero sería más bien entonces cliente punto base address y le vamos a poner el otro segmento que sería entonces API barra inclinada products. Entonces ya eso nos da un poquito más como de salida por acá. Y vemos que la URL que se consultó fue products, esta es la cabecera y este es el body ya como tal de la respuesta. Entonces creo que para efectos del contenido de la sesión, con eso terminamos. Creo que podemos pasar a ya la parte como tal si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y puntualmente si algo que quisieran aprovechar tal vez en estos minutos para si hubiera algo que repasar, devolverse o algo puntual que quisieran ahí preguntar también. Sí, la idea es sí, retomar esa parte para leer, digamos, lo que son lo que viene del inventario y el contenido. Igual para el lunes estaba viendo si tal vez igual llevarles un ejemplo más. En este caso, ahí podemos verlo con el tema de lo que tengan para proyecto, pero creo que tal vez el mismo lunes podremos aprovechar un poquito para trabajar en proyecto, para agarremos unas horas ahí y le podemos meter bastante en este tema, porque este es un tema, digamos, lo que ven acá es mucho de concepto. Si la repasan y la ven bien y lo tienen claro, entrarle ya se vuelve más fácil. Y si ya, digamos, podremos, ya sea con este o con otro ejemplo que tengamos por ahí, trabajar tal vez más como, como un contenido, digamos, de alguna API que quisieran utilizar para el proyecto. Entonces, el lunes vamos a ver como algunas opciones que hay para eso. Ajá. ¿Tienen web services dónde? O sea, ustedes. Ah, bueno. Ujú. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 yo creo que igual lo que podemos hacer es partir un poco, porque digamos, la parte del proyecto nos interesa partirla más o menos como en dos o tres. Por eso es que tal vez el lunes, y era lo que hablaba también con Giovanni, ver si tal vez agarramos un rato el lunes como para repasar esto, digamos que quede claro y vemos cómo sacamos los nombres del inventario, por decirlo así. Y lo que nos dedicamos es un poquito a como consolidar cuál web service vamos a usar o el que hayan decidido para el proyecto. Ver si los que tienen se adaptan, ¿verdad? O si en el peor de los casos, si no se adaptan y hay uno que podemos utilizar por ahí, es más como podemos consolidar uno solo, por decirlo así, con un poquito de datos tal vez, y que se dediquen más bien a que la aplicación consuma esos datos, digamos, saber que la aplicación, si los consume bien la aplicación, pues ya se vuelve